están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que ustedes nos quieran sintonizar y en el día que lo hagan. Aquí saben, nosotros estamos para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse porque hoy vamos a tener una invitada muy especial que conoce muy bien el entorno de lo que estamos hablando y por supuesto cerramos un poquito algunas ideas con el tema de la educación porque es un poquito más largo, pero vamos avanzando. Quédense. Amigos, ¿qué tal? Mucho gusto en estar con ustedes de nueva cuenta. Tenemos hoy temas importantísimos que tratar con ustedes. Estamos, saben ustedes, construyendo, empujando fuerte para que este país avance, para que podamos hacer ciudadanía con ustedes, unidos todos para luchar por este país. Soy Arely Meja y me da mucho gusto estar con ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos. Así es, amigos. Pues bueno, ya estuvimos empezando ahora sí que la emisión pasada, hablando de este tema de la educación, del nuevo modelo educativo que pretende pues esta cuarta deformación, nosotros la llamamos. Y voy a hablar precisamente de un aspecto que no se comentó la semana pasada, que Arely estaba a cargo del tema, respecto del amparo. Si el amparo de esta asociación civil, que es Educación con Rumbo, tiene otro aspecto, ¿sí? Aparte del ya comentado, el aspecto de que no existe un Consejo Nacional de Participación Escolar. Es decir, así como tenía el presidente, perdón amigos, pasa esto en los en vivos, ya saben. El presidente tenía que haber nombrado un Consejo General de Salubridad en el tema del COVID y no lo hizo. Bueno, pues ahora tenía que haber nombrado este Consejo, ¿sí?, Nacional de Participación para la cuestión escolar y tampoco no lo convocó. Entonces, él dice, yo les decía la emisión pasada, todas las personas, todas las entidades que supuestamente participaron, sí, sin nombres, porque nombres no tenemos, nombres no sabemos. Entonces, pues las verdaderas entidades de educación se preguntan a quién invitaron, porque ellos no fueron convocados. Entonces ellos dicen, bueno, es que se trata de apartar a los papás, eso es lo que están viendo, se trata de, en lo oscurito, modificar todo un plan educativo, pero además de forma muy rápida. Sí, con opacidad, no hay contenidos conocidos, no hay programa de estudio, no hay capacitación a los docentes, no hay tampoco más que un piloto que iba a empezar y que empezaba el día de hoy y no va a empezar porque gracias a la suspensión de los 2 amparos, entonces está detenido este supuesto plan. Pero no por ello dejamos de tener en redes a un tal Marx Arriaga, hasta con el nombre, diciendo que en Veracruz son 24,500 personas que están listas, que no van a detenerse para empezar el plan educativo. Claro, en un estado gobernado por Morena, ¿sí? Y que también está agobiado por la falta de escolaridad. Entonces, amigos, hay que entender que los jueces están haciendo su tarea y que por eso esta asociación civil obtuvo este amparo. Es muy importante que entendamos que hay que participar, tenemos que actuar, tenemos que oponernos, tenemos que alzar la voz, porque ellos no se van a detener, ya nos lo avisaron. Entonces, por hoy, así lo dejo. Hay otra suspensión que tiene que ver con que no se convocó a participar a los verdaderos actores que tenían que estar presentes, de universidades, de escuelas, de públicas y privadas, padres de familia, docentes, no fueron convocados. Y sabemos que si no fueron convocados es porque se ocultan muchas cosas, porque es una manera de que el gobierno pues no tenga nadie que les diga que lo que están haciendo no es correcto. ¿Saben? Porque el propósito de plantear el modelo educativo es adoctrinar en los principios del comunismo, el castrochavismo, la sumisión, la rendición y confianza ciega ante el gobierno. Debemos entender que este es lo fundamental que este gobierno está tratando de implementar y que nosotros conscientes estamos desde estos movimientos ciudadanos que estamos empujando fuerte para que la gente despierte, abra los ojos, se dé cuenta que este gobierno nos está llevando a la debacle en todo sentido, porque este gobierno no sirve a los mexicanos. Eso ha quedado clarísimo, ha quedado evidenciado en todo momento desde las políticas internas que se manejan en este país, pero voy más allá. Las políticas externas que están tratando de implementar, porque ustedes tienen que recordar, y porque llevamos la secuencia de los hechos en nuestro país, lo que ha estado pasando desde que el gobierno de la 4T tomó el poder en nuestro país en finales del 2018, han implementado una serie de protocolos y actos para ellos ir afianzando el poder e ir pues desmantelando las instituciones para que ellos puedan hacerse del poder absoluto, y lo hemos visto con todo lo que está pasando en nuestro país. Pero saben, nosotros tenemos que observar que con lo que llevábamos
la secuencia de nuestro país, lo que íbamos manejando, los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, donde estábamos construyendo una posición en el ámbito internacional, una forma de posicionarnos bien, de tener un lugar preponderante, donde siendo una de las economías fuertes, sólidas de este país, bueno, como emergente, todavía no bien consolidada, pero emergente entre las fuertes que venían avanzando y empujando fuerte en nuestro país, en la región y a nivel mundial, porque como miembros del G20, ustedes lo saben, entonces, eso es la posición que se fue construyendo a partir de los gobiernos neoliberales de nuestro país, y bueno, lo decimos, lo repetimos constantemente, es importante que lo conozcamos. Entonces, fíjense, hay una institución internacional que sustenta la democracia en los países, que depende de la OEA, y que precisamente es la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué lo menciono? Es muy importante que lo sepamos, porque ahora que tenemos que defender la democracia en nuestro país por lo que estamos enfrentando, tenemos que ser muy puntuales en decirles a ustedes lo que estamos viendo. Fíjense, esta carta es un instrumento para prevalecer la institucionalidad democrática en los 34 países que conforman la región. Entonces, esta se fundó el 11 de septiembre del 2001, ustedes saben, es una fecha muy importante para los Estados Unidos por lo que vivimos el terrorismo de aquella época, y se fundó en Perú. En ese momento que estaba llevándose a cabo este tratado, ocurre esta desgracia en Nueva York, lo sabemos, emanado del terrorismo. Dice, implica en lo político el compromiso de los gobernantes de cada país con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana, porque esta es una forma en que México ha estado posicionado en el ámbito internacional, donde es tan importante nuestra participación, pero además con acuerdos multilaterales para que nuestro gobierno y nuestro país tengan un sustento jurídico, pero avalado a nivel internacional para que esté bien fundamentado. Entonces, el jurídico, su valor está en que fue expedida como herramienta de utilización e interpretación de la Carta fundada por la OEA. La Carta Democrática es un tratado constitutivo y los fundamentos a nivel constitucional de la democracia la sostienen y está fundamentada en la Carta. En esta Carta importantísima, pero además porque emana de cada una de las constituciones de los países donde se respetan y se cuidan los derechos humanos de los países de la región y del mundo entero. Así es, amigos, porque estamos en un gran riesgo. Lo que decíamos de la educación es precisamente el pilar de donde se quiere ahora sí que montar, ¿sí?, esta cuarta destrucción del país, cuando es precisamente lo que nosotros queremos usar como herramienta para llegar al desarrollo, para consolidar una posición y para poder tener un mejor rendimiento que nos beneficie a todos los mexicanos. Así que es la misma carta que todos queremos cuidar. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a nuestro corte y volvemos con nuestra querida invitada. No se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Transmitimos a través de RDS, Red de Difusión Social, con más de 600,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social, integrada por Caral TV, El Diario del Centro, la redacción de Juventino Rosas, Panal Informativo UG, Panorama Bajío Noticias, Noticias Celaya y la región, Respétame AC, Denunciante Urbano, Dr. Snake, Activista Leninista, Canal Informativo CX, Denuncia Guanajuato, Octopan Infonet, La Crónica de Guanajuato, Insólitox, Revista Digital, Dale Toro, Revista Deportiva, Denúncialo Celaya, Foro Informativo, José Carlos Calleja, Activista Social, Cari Jiménez, Orientación de Salud, y desde luego, Canal Foro CX, marcando la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Bueno, amigos, pues aquí damos la bienvenida, que Arely nos la va a presentar con todo, ahora sí que los honores que se merece, a nuestra invitada Kenia Gascón. ¿Cómo estás, Kenia? Soy Nancy de Santiago. Gracias por estar con nosotras. No, el gusto es mío. La verdad es que me siento súper orgullosa de estar al lado de unas mujeres talentosas, emprendedoras y tan informadas sobre lo que está ocurriendo en el país. Felicidades, es para mí un gran honor estar con ustedes. Pues Gracias. Kenia, qué gusto, ya ves, aquí estamos ya, y yo tengo que decirles quién es Kenia Gascón. Por supuesto que todo el mundo sabe quién es Kenia Gascón, quien no la ha visto en una novela, que platicando le decía, yo me acuerdo que las hacías de la mala, claro, junto a Cynthia Clitbo eran las malas de la película, así es. Entonces, esto de verdad es un gusto tenerte, Kenia, con nosotras, y escuchen, para todos los que necesitamos decir estas cosas, porque a lo mejor hay detalles ahí que el público no sabe, porque todo el mundo la conoce como actriz de telenovela, pero aquí viene esto importante. Es una multifacética actriz, escritora, se ha popularizado como villana de telenovelas juveniles. Sin embargo, lleva en su haber más de 67 obras de teatro, muchas escritas y producidas por ella misma y numerosas películas. También toca 7 instrumentos. Es poeta, novelista y actualmente produce sus propias series en su canal de Instagram, Kenia-Gascón. Kenia, qué gusto, un abrazote, bienvenida. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotras y vamos a iniciar. Cuéntanos qué estás viendo en México, por qué estás en Frena, qué te trajo aquí y por qué estamos luchando juntas. Así es. Estamos por lo mismo, precisamente por lo que ustedes bien estaban informando hace rato de manera jurídica. Yo ahora se los voy a decir como ciudadana. Esto del plan educativo es una cuestión perversísima, como todo lo que es la cuarta de formación. Porque ¿qué es lo que pretenden hacer con los niños? En primer lugar, ya los quieren deseducar, es decir, que no tengan la preparación que se requiere para ya no producir gente que tenga... gente de éxito, quieren producir, ¿se acuerdan del Mundo Feliz que había unos tipos llamados Epsilon? Sí. Y que los hacían ser felices siendo Epsilon. Pues hace cuenta que el comunismo es producir Epsilons, es producir gente mediocre a propósito. Entonces los despreparan para que casi salgan de la educación sin saber leer, sin saber escribir, sin saber pensar, que es lo más importante, pensar por ti mismo. No, los vuelven así como unos zombies, por eso los llaman los pejezombies, porque los vuelven zombies, son los pejezombies, y entonces los que les digan, oh sí, porque además, una cosa horrible, quieren que dejes de tener tu propia fe para que el dictador se vuelva Dios. Entonces que todos, oh, alabado sea mi dictador. Sí, quieres que me caiga el lodo y me embarre de lodo, sí, dictador, yo me embarro el lodo, me tiro por la ventana, eso quieren épsilons, quieren que zombies que no piensen por sí mismos, y entonces en la escuela los preparan esto de adoctrinar a los niños, básicamente los preparan para espiar a los padres, para que los propios niños digan, es que mi padre tiene unos tenis más bonitos que el vecino, porque sus tenis no son de 2 pesos, sus tenis valen 5 pesos, y entonces van a ir unos inspectores especiales, van a casa de ese papá y lo meten a la cárcel por haber osado tener unos tenis mejores que el vecino. ¿Por qué crees que las casas en Cuba se está cayendo a pedazos? Porque si tú osas pintar tu casa y el vecino no tuvo para pintar su casa, entonces cárcel. Entonces nadie ya invierte dinero en su casa, las casas se están cayendo a pedazos. Para empezar, de que quitan todas las casas y ninguna casa, se acaba la propiedad privada, en pocas palabras. Entonces las casas no son tuyas, todas las casas son del dictador. ¿Tú cómo vas a estar pintando y haciendo un esfuerzo por pintar la casa que no es tuya? Pues obviamente lo dejas de hacer. Y ya no tienes el derecho a ir al súper y elegir tus alimentos. El dictador te dice, hoy te toca plato de frijoles y mañana te toca tacita de pasta, porque además así son las comidas, ¿eh? No creas de que hoy te toca caviar, no. Aspira nada más a una bolsa de pasta. Y si tú osas conseguir 2 bolsas de pasta, cárcel. O sea, es decir, las leyes se convierten, en cualquier país las leyes son para que los ciudadanos vivamos mejor. Los comunistas lo que quieren es que vivas muy mal. Y entonces hacen leyes para que los seres humanos empezamos a vivir
pésimo, del carajo, para que seamos infelices, para que no soportemos la vida. Imagínate, qué perversidad de estos tipos, cómo se atreven a desearnos eso. Así es. Y fíjate, Kenia, me gustaría que le des un poquito de contexto a la gente, porque no todo el mundo sabe cuáles son tus orígenes, porque eres tan conocedora por una razón muy especial que te vincula con un ser querido. Así que si nos platicas un poquito sobre eso. Sí, mire, en primer lugar, mi madre es cubana. De hecho, mira, mi madre tuvo la fortuna, además mi mamá es cubana de casualidad, porque su madre es de Jalisco, de una familia muy numerosa que pobló el pueblo de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, y su padre en realidad era neoyorquino, pero por azares del destino se fueron a vivir a Cuba, este neoyorquino con la jalisciense, y entonces hicieron su vida en Cuba con sus 2 hijitos. Mi mamá tiene un hermano, bueno, ya murió, pero tuvo un hermano. Pero para su desgracia, cuando ella nace, muere su madre en el parto. Entonces mi mamá no conoció a su verdadera madre y varios años vivió en Cuba con su padre neoyorquino, pero ella tuvo la suerte de que ella sale de Cuba antes de la revolución, es decir, ella no vivió el comunismo, pero todas las personas que, digamos, se volvieron como, podrían ser parientes, pero son políticos, porque este neoyorquino se integró a una familia que lo adoptó como parte de la familia. Y es de quien tenemos esos lazos de esta familia cubana, que ellos sí son cubanos y que sí vivieron esta revolución y es de donde sabemos todo cómo es. Muy bien. Es más o menos así, por eso es que yo conozco perfecto el comunismo. Ahora, por otro lado, también yo tuve la suerte de que cuando tenía 17 años, me tocó la suerte de ir a hacer una película a Cuba y conocer personalmente lo que es el régimen cubano. Porque yo hacía una película y ya se cuenta que lo que yo ganaba de viáticos, ¿tú sabes lo que son los viáticos? Así es. Es lo que te dan cuando estás haciendo una película para, hace cuenta que para tus chicles. Den 100 pesos para que, si quieres unos chicles, se llaman viáticos, ¿no? Que se supone que es para comer, pero aparte te dan alimentos. Pues hace cuenta que lo que yo cobraba diario de viáticos, que eran aproximadamente como $100 diarios, iba a ser el sueldo completo del papel protagónico, que por cierto hacía el papel de Benny Moré. Ese sueldo lo iba a ganar el que hacía de Benny Moré durante toda la película. Y eso yo solo lo ganaba para mis chicles. Okay. Y a mí me pagaban en dólares. Y de hecho, yo de repente decía, oye, nunca había tenido tanto éxito como mujer, ¿no? Porque todas me tiraban la onda, era un pague así que dices, no puede ser. Y de repente, y además guapos y guapas, todos eran divinos, ¿eh? Porque los cubanos son guapísimos. Y de repente era porque querían que les regalara $1. En realidad me tiraban la onda porque ellos querían, por favor, dame $1, porque los cubanos tienen prohibido tener dólares. Pero tan lo tienen prohibido que ellos no tienen acceso ni siquiera a tener $10. Te suplicaban por $1 para poderse comprar, porque había unas tiendas llamadas tiendas Intur, donde vendían cosas como importadas de Rusia, porque era la época que todavía estaba Rusia ahí metida con su pata, y vendían así como carritos a control remoto, cosas que los cubanos no conocían, porque los juguetes de los cubanos se cuenta un trompo, no había cosas electrónicas, o sea, estaban atrasados 100 años en tecnología. Así era, entonces ellos morían porque su hijo pudiera tener un cochecito con ruedas que lo avientas y rueda el cochecito, porque ellos nada más tenían cochecitos de madera, un trompo, una matatena, esos eran los juegos de los cubanos. Qué triste. Kenny, dinos, ¿qué ves tú de similitud en México para que esto lo podamos empatar con lo que estamos viendo, cómo está volviendo en México esta situación? ¿Qué ves tú? Exacto, porque eso es muy importante, porque sabes que la gente se resiste a creer que esto que pasa en Cuba va a pasar en México y esto que pasa en Venezuela va a pasar en México. La gente se resiste a creerlo. Hay suficientes pruebas para declarar que este dictador que tenemos hoy en México es castrochavista. ¿Por qué? Porque pues no ha ocultado para nada sus intenciones. Ya el hecho de invitar a nuestra fiesta más importante, que es el Día de la Independencia, a estos sátrapas dictadores horrorosos que reprimen a su población, porque además déjame decirte que en estos países, Venezuela y Cuba, está prohibido manifestarte. Baste con que tú salgas a la calle a hacer una marcha para que ya sea cárcel, imagínate. Sí. O sea, no hay libertad para nada. ¿Y cómo es posible que este tipo, en vez de enviar dinero para ayudar a los cubanos, nos quita a nosotros medicinas, nos quita a nosotros vacunas para enviárselas no a los cubanos? Eso sería aplaudible, para enviárselas al dictador.
Porque lo mismo pasa con los médicos cubanos, déjenme les explico. En estos países hay una cosa llamada sueldo universal. Pero ese sueldo universal, no creas que, sueldo universal, 50,000 pesos mensuales. No, el sueldo universal son 1,000 pesos. Ese es el sueldo universal. Entonces, si tú como doctor ganas 50,000, el dictador se queda con 49,000 y te das tus 1,000. Entonces, todos estos médicos cubanos, por eso se les llama esclavos modernos, porque vienen por esos 1,000 pesos. Y en realidad, López Obrador está haciendo millonario al dictador cubano. Es súper despreciable. ¿Cómo se atreve? Los mexicanos no aprobamos eso. ¿Cómo se atreve a estar quitándonos dinero nuestro? Porque además, lo que el mexicano no entiende es que este dictador hace caravana con sombrero ajeno. Porque ese dinero es nuestro, son nuestros impuestos. Ese dinero que él regala, y miren, les regalo, soy bien espléndido, pues él no es nada espléndido porque está usando nuestro dinero de nuestros impuestos, que nos pertenece a los mexicanos. ¿Por qué para eso no hace sus piteras consultas? A ver. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, Kenia. Me gustaría mucho, ya que tocaste un punto, que le platiques a la gente con este sueldo universal, ¿qué alcanza? Y dos, ¿cómo son estas, ya sabes, estas boletas de racionamiento que tiene que usar la gente? Y cómo, ahora sí que cómo sucede eso en la isla. Sí, los controlan en todo, y eso también pasa en Venezuela. Yo sé, por ejemplo, que en Venezuela el sueldo mínimo, que es este sueldo universal, no te alcanza ni siquiera para una hamburguesa McDonald's. O sea, tú ganas al mes, pues no sé cuánto cuesta una hamburguesa, ¿30 pesos? ¿40? Algo así. Ese es el sueldo mensual de un venezolano. A duras penas, hace cuenta que la hamburguesa vale 40 pesos y tus sueldos son 30. No te alcanza ni para la hamburguesa. Qué triste. Entonces yo, por ejemplo, tengo una amiga venezolana, porque aparte he convivido con muchas actrices venezolanas que vinieron a México sin un peso, una mano adelante y otra atrás, y se salvaron, gracias a Dios. La verdad estoy muy feliz porque en ese momento había neoliberalismo en México y pudieron rehacer su vida en México estas venezolanas. Imagínate cómo se sienten de que va a llegar el comunismo a México. Bueno, pues ellas me platicaron que una de ellas, su mamá, no pudo salir a tiempo, porque además una vez que ya se instaura la dictadura, no te dejan salir del país, se vuelve una cárcel. Aunque tú ya no quieras vivir aquí, no te dejan salir, no te dan pasaporte, no nada. Es una cárcel, literal. Bueno, pues la mamá de una amiga de ellas no pudo salir y vive en una casa, hace cuenta, de Bosques de las Lomas, pero esa casa no tiene agua, no tiene luz, no tiene ningún servicio. Y entonces, si tienes sed, literal, tiene que poner un pocillo en el jardín a ver si llueve y se toma el agua de lluvia. Imagínate. Si quiere un huevo estrellado, como en estos lugares hace mucho calor, saca su plato para que se le estrelle el huevo. Imagínate. O sea, ¿es de risa? Parece de risa, pero es la realidad. Terrible. Porque tienen ahora vamos a lo de la libreta de racionamiento. Hace cuenta que los cubanos lo único que comen es arroz con frijoles y pasta. Ese es su alimento, ¿no? Y entonces se forman horas para que les den su bolsita de pasta para toda la familia. No es de que la bolsita de pasta solo para ti. Se forman horas y luego, si se cuenta, se te ocurrió de casualidad decir una palabra mal del régimen. Cuando por fin ya pasan esas horas y te toca tu bolsita, ¿qué crees? Para ti no hay bolsita hoy. Atrévete a volver a hablar mal de mí y ya no vuelves a comer en tu vida. Entonces, no solo te llevan a la miseria, porque ¿cuál es la técnica de estos señores? En primer lugar, el primer tema, y eso lo explica muy bien Marx en el libro El Manifiesto Comunista. O sea, esto no es ningún invento de estos países. Está tomado del marxismo original, de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. ¿Qué dice el Manifiesto Comunista? Que como los ricos son el enemigo del pueblo, porque nadie debe ser rico, qué horror. Y entonces lo que hay que hacer cuando uno llega al poder es destruir todo lo que hay. ¿Y cómo destruyes un país? Con 3 maneras. Endeudando al país, gastándote los ahorros de ese país y dejando de invertir en tu país. ¿Qué está haciendo López? Lo mismo. Acaba de endeudar al país con billones de pesos. O sea, ni siquiera nuestros bisnietos lo van a alcanzar a pagar ese endeudamiento que históricamente nunca había sucedido en México. Se cuenta que López acaba de endeudar al país equivalente a lo que lo endeudaron 10 presidentes, para que me entiendas, a ese grado. Y lo peor del caso es que sigue pidiendo prestado. Y lo más deleznable es que no es para ayudar al mexicano, es para comprar votos. Para eso quiere el dinero.
No Así tienen es. dinero para que México crezca y para que México sea un mejor país, para seguirlo destruyendo, porque además todo lo que ha hecho de destruir los fideicomisos, el Seguro Popular, no lo hizo, él obviamente todo el tiempo miente y dice, no, es que yo quiero un mejor seguro como el de Dinamarca, pero es mentira, él todo el tiempo miente porque decir la verdad sería decirnos los vine a destruir, y obviamente no lo va a decir, porque pues es deleznable, ¿no? Entonces él viene y dice, quiero ser como Dinamarca, y roba el Seguro Popular, pero la tiene en alguna cuenta secreta en Suiza o en el Banco del Vaticano, porque de todo agarra tajada y va robando, es el máximo ladrón de la historia. Ya vimos la puntita del iceberg con el rey del gas, y créanme, es la puntita del iceberg. Estos dictadores, lo más deleznable, es que a ti te desean comer un plato de frijoles y un par de zapatos con hambre, pero sus hijos nadan en una alberca de 20 metros, viven en Houston, les acaban de regalar un pedazote de la isla de Holbox para que hagan todo un imperio hotelero y no sé qué. O sea, son multimillonarios y no porque se lo merezcan, por ladrones. Así es. Porque hacen negocios sucios con los inversionistas y les dan tajada de todo. Y entonces estos tipos, como la hija de Chávez, por ejemplo, viven en Miami muy contentos en su mansión de $50 millones y a nosotros nos desean vivir en un país destruido. Son personas que están locas, son un Hitler, perdón que se los diga, pero es así. Ahora, lo imperdonable no es que haya un loco así, porque de repente los hay. Lo imperdonable es que nos estemos dejando y no hagamos nada. Lo imperdonable es que me pegas, me destruyes y te vas. ¿Sí me entiendes? Sí, así claro. ¿Cómo nos dejamos mangonear por la así oposición? Porque les tiran dinero debajo del agua, y la misma oposición no los considera tan amenazantes. Se está repitiendo la historia que pasó con Hitler, para que me entiendan, porque Hitler pasaba igual. Les decían, es que este tipo es un asesino, quiere matar a la gente, quiere hacer un genocidio. No creemos, y los mismos partidos de oposición los alimentan. Está pasando lo mismo en México. Yo diario les escribo a Kenia López Rabadán, a Mariana Escampos, a Margarita Zavala, les escribo y les digo, qué padre que tengan aspiraciones políticas, pero es hoy. Si quieren demostrarnos realmente que les importamos, nos vemos el 27 de noviembre en la marcha para hacer renunciar a López. Eso sí, les vamos a creer que quieren apoyar al pueblo. Si no van a esa marcha, significa que ustedes no están luchando por nosotras, porque muy quieren luchar por nosotras, pero ¿qué han hecho por nosotros? ¿Qué han hecho por el pueblo? Nada, están esperando hasta 2024. La lucha es hoy. No es en el 2024, es hoy, señores, porque ¿sabes qué? No va a haber 2024. Y la oposición, muy tontamente, cree que sí. Ya se están preparando, ya haciendo sus pósters de que yo candidato en el 2024. Pues no va a haber 2024, la dictadura ya llegó. Absolutamente, Kenia. Y ¿sabes qué? Y tú me platicabas hace poco, te había gustado mucho la declaración de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y esa es la visión de lo que planteábamos, porque si ellos ya lo han dicho, que es la ciudadanía la que tiene que actuar, y te acuerdas que me decías, estoy en Frena porque precisamente Frena no va a ser nunca un partido, porque tenemos que estar aquí para vigilarlos y empujar a los partidos para que hagan su trabajo. De hecho, yo le escribí a Felipe, porque Felipe lo que decía es que todos los ciudadanos nos teníamos que integrar a un partido. Y yo le escribí, no, Felipe, ahí te estás equivocando, porque en el momento que tú te integras a un partido ya no lo puedes criticar, no puedes ser juez y parte. Tiene que haber un porcentaje de la población que no quiere estar en un partido. Qué padre que haya ciudadanos que se integren en un partido, me parece muy sano. Pero aunque no te quieras integrar un partido, los ciudadanos tenemos que entender de una vez por todas que la política es ciudadana. Ese rollo de yo no me meto ahí, prefiero no ver noticias, yo en la política no me meto. Si queremos tener buenos gobernantes, todos los ciudadanos tenemos que ser políticos, y ahí sí tiene razón Felipe. Y tiene razón Zedillo, todos los ciudadanos tenemos que tener que ver con la política, porque nosotros somos los que pagamos sus sueldos, son nuestros impuestos. Si no tomamos ese papel de jefes, pues por eso nos dan todo el tiempo a tole con el dedo y se sienten dueños del país. Ellos no son los dueños del país somos todos nosotros, todos los ciudadanos. Totalmente. Y si no tomamos ese papel de dueños del país, pues nos lo están quitando, eso es lo que está pasando.
pero Así nosotros es. lo tenemos que tomar desde el punto de vista ciudadano, sin integrarnos a un partido, porque en el momento que te metes a un partido ya no lo puedes criticar. Eso es Así lo que es, pasa. Kenia. Por eso yo estoy en Así Frena, es. porque Frena es el único frente ciudadano 100% ciudadano, que es cívico. No le paga ningún partido moche ni nada, porque hay otros, que no quiero decir nombres, pero muchas ACs, que además no marchan con un objetivo. Salen y dicen, ven a la marcha, y ya se cuenta que van diciendo, por la paz, y dices, ¿por la paz de qué, güey? O sea, si no Sí. estamos marchando por la paz, estamos marchando para quitar a un dictador peligroso. Eso no Así es es. por la paz, eso es vete, Chuchito. ¿no? Así es, Kenia. Renuncia Kenia, ya, oye, no es gobiernas y te vas. Es claro, por renuncia supuesto. Te agradecemos muchísimo. Ya sabes que la tele es bien tirana, pero claro que tendremos otra oportunidad, por supuesto, de contar con tu presencia. Te agradecemos y muchas gracias. Buena tarde. ya. Sí, al contrario, disculpen que no la dejé hablar. Kenia. La verdad es que De acuerdo. Saludos, Dios te bendiga, gracias por esta presencia, estamos en contacto. Amigos, nos vemos la próxima semana para volver a ponernos en acción con las participesas. Amigos, el próximo 27 de noviembre, Ciudad de México, la gran marcha por la liberación de México. Vamos con todo por México para defender a México. Soy Arely Meja, hasta la próxima. Hasta Canal Foro CX marca la diferencia.